Después de nuestra discusión, mi hija me preparó un cafecito. Papá, tómate esto como señal de reconciliación, dijo. Tenía un sabor extraño. 5 minutos después, me di cuenta de que algo andaba mal. No vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Estaba en mi oficina en casa revisando los informes de gastos trimestrales cuando Mauricio entró sin llamar. Esa debió ser mi primera advertencia. Valeria lo seguía 2 pasos detrás, con una expresión tensa y ansiosa que me revolvió el estómago. Mauricio llevaba una carpeta de cartón. Esparció papeles sobre mi escritorio, señalando números con el dedo índice, hablando rápido sobre retornos garantizados y oportunidades únicas. Su colonia era demasiado fuerte en el pequeño espacio. Víctor, esta es una oportunidad única en la vida. $45,000 nos meten en el negocio. En 6 meses, veremos un 30% de retorno, quizás más. Cerré la carpeta y se la deslicé de vuelta sobre el escritorio. Me quité las gafas de leer lentamente, deliberadamente. La conversación había terminado. He oído esas promesas antes. La respuesta es no. Mauricio no se movió. En lugar de eso, se apoyó en mi escritorio, su cadera presionando el borde, invadiendo el espacio que yo había labrado para mí en esta casa que construí con mis propias manos hace 30 años. Nosotros nos encargamos de todo por aquí. El jardín, el mantenimiento, nos aseguramos de que comas bien. Esta casa, siendo realistas, ya es nuestra en todo menos en el nombre. Las palabras me cayeron como agua helada. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo de madera. Esta es mi casa. Yo la construí. Yo la pagué. Y ustedes dos han vivido aquí sin pagar alquiler durante 2 años. La mano de Valeria golpeó el escritorio. No llegó a ser violencia, pero fue lo suficientemente agresivo como para hacer vibrar la lámpara. Su rostro se enrojeció desde el cuello hasta la raíz del cabello. Siempre ha sido así, contando cada centavo, acaparando todo. Somos tu familia, no un caso de caridad. Les di $30,000 el año pasado. Se lo gastaron en 4 meses y nunca me dijeron en qué. Eso no es justo. Tuvimos gastos. No entiendes la presión bajo la que estamos, pero yo sí lo entendía. Entendía que mi hija se había convertido en alguien que apenas reconocía, y el hombre con el que se casó había acelerado esa transformación. La mano de Mauricio se posó en la espalda baja de Valeria, controlándola, guiándola hacia la puerta. El gesto fue posesivo de una manera que me erizó la piel. Mamá siempre dijo que amabas más ese negocio que a nosotros. Supongo que el dinero es todo lo que realmente te ha importado. Estaría avergonzada del hombre en el que te has convertido. Mantuve mi voz baja, firme. Tu madre nunca diría eso. Y lo sabes. Se fueron juntos. Mauricio miró hacia atrás una vez, con una expresión ilegible, y luego desaparecieron. La casa se sumió en el silencio a mi alrededor. Caminé por las habitaciones esa noche, tocando cosas. La fotografía de Patricia en la repisa de la chimenea, su sonrisa congelada en el tiempo, el pasamanos que yo mismo instalé, lijándolo hasta que la madera quedó suave como el cristal, libros en las estanterías, con los lomos agrietados de tanto leerlos. Cada objeto era un pedazo de mi vida, evidencia de lo que había construido, de lo que estaba a punto de perder. El sueño no fue fácil. Me quedé en la cama mirando el ventilador de techo, viendo las sombras girar en la oscuridad. La mañana llegó fría y gris. Oí los pasos de Valeria en el pasillo, antes de ver su rostro asomarse por la puerta de mi habitación. Tenía los ojos rojos e hinchados. O había estado llorando, o había hecho un excelente trabajo aparentándolo. «Papá, ¿puedo pasar?» No pude dormir anoche. Dije cosas terribles, cosas que no sentía. Parecía que lo decías en serio en ese momento. Se adentró en la habitación, retorciéndose las manos. Estaba estresada. Mauricio perdió otro contrato, y yo simplemente me desquité contigo. Eso no fue justo. Me senté contra la cabecera, estudiando su rostro. De repente, parecía joven, como la niña que solía traerme el desayuno a la cama los domingos por la mañana cuando tenía 10 años. «Valeria, tenemos que hablar de anoche»,
de lo que dijo Mauricio. Por favor, papá, déjame compensártelo. Te preparé tu café favorito, justo como te gusta. 2 de azúcar, un chorrito de crema. Considéralo una ofrenda de paz. Me llevó escaleras abajo a la cocina, donde una taza esperaba en una pequeña bandeja con una servilleta doblada al lado. La ceremonia me pareció deliberada, importante. Me la entregó con ambas manos y yo la tomé, nuestras miradas encontrándose sobre el borde. Tómatelo, que se enfría. Sostuve la cálida cerámica, sintiendo su peso. Una parte de mí sabía que no debía. Una parte de mí quería creer que mi hija seguía ahí dentro, en algún lugar, debajo de la desesperación y el resentimiento. Tomé un sorbo. No hay nada que perdonar. Mentí. Valeria sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Se ocupó de limpiar las encimeras, organizar el escurridor de platos. Pero sus movimientos eran bruscos, nerviosos. No dejaba de mirar el reloj del microondas. Me retiré a la sala de estar con el periódico, tratando de concentrarme en titulares que se desdibujaban en forma sin sentido. Pasaron 20 minutos. Entonces, la habitación se inclinó hacia un lado, como si la casa se hubiera convertido en un barco en el mar. Las náuseas subieron por mi garganta, calientes e insistentes. El periódico se me resbaló de las manos. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas eran de agua. Busqué el reposabrazos y fallé, mi visión reduciéndose a un túnel. El teléfono. Necesitaba el teléfono. Estaba en la mesa auxiliar, imposiblemente lejos. Me abalancé hacia adelante, caí de rodillas, gateé los últimos centímetros. Mis dedos estaban torpes, gruesos, pero logré desbloquear la pantalla y marcar los números. 9, 1, 1, 9, 1, 1. ¿Cuál es su emergencia? Mi lengua se sentía hinchada. Las palabras salieron arrastradas, distantes. Yo, creo que me han envenenado. Necesito ayuda. Señor, necesito su dirección. ¿Puede decirme dónde está? 4, 2, 1, 7. Calle del Robledal. El teléfono se me cayó de la mano. La oscuridad me arrastró hacia abajo como si me ahogara. Mi último pensamiento antes de perder la conciencia. Valeria, ¿qué has hecho? El sonido llegó primero. Un pitido constante, mecánico e insistente. Luego la sensación. Algo de plástico en mi nariz. Un pinchazo en mi brazo izquierdo. Sábanas que se sentían almidonadas y desconocidas. Mi boca sabía a cobre y químicos. Abrí los ojos y vi los paneles blancos del techo y las luces fluorescentes que hacían que todo fuera demasiado brillante, demasiado nítido. Mi cabeza palpitaba con cada latido del corazón. Una enfermera apareció en mi visión periférica, su uniforme cubierto de diminutos gatos de dibujos animados. Sonrió cuando me vio mirándola. Señor Herrera, ¿puede oírme? Apriete mi mano si puede oírme. Apreté. Mi agarre se sentía débil. ¿Dónde estoy? Está en el Centro Médico Central. Lo trajo una ambulancia anoche. ¿Cómo se siente? Mi cabeza. Todo está borroso. ¿Qué pasó? Revisó los monitores. Tomó notas en una tableta. El doctor le explicará todo. Voy a avisarle que está despierto. El tiempo pasó en extraños tramos elásticos. Examiné la vía intravenosa en mi brazo, los cables conectados a mi pecho, tratando de reconstruir cómo había llegado allí. Entonces, el recuerdo volvió de golpe como agua helada. El café, el rostro de Valeria mirándome beber, la habitación dando vueltas, la llamada telefónica. El doctor Morales llegó con una tableta, su expresión seria de una manera que hizo que mi pulso se acelerara en el monitor. Acercó una silla a mi cama y se sentó pesadamente. Señor Herrera, tenemos que hablar sobre lo que le pasó. Giró la tableta para que yo pudiera ver la pantalla. Números, gráficos, terminología médica que no significaba nada para mí. Su bolígrafo señaló valores específicos. Sus análisis de sangre arrojaron algunos hallazgos preocupantes. Necesito preguntarle directamente. ¿Tomó algún sedante ayer? ¿Pastillas para dormir? ¿Medicación para la ansiedad? No tomó nada de eso. Solo medicación para la presión arterial. Es lo que pensaba.
Golpeó la pantalla. ¿Ve este número de aquí? Es 3 veces la dosis terapéutica. Señor Herrera, su sangre muestra niveles altos de benzodiazepinas y difenidramina. Alguien puso esto en algo que usted consumió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Las oí, las entendí individualmente, pero juntas formaban algo imposible. Difen. ¿Qué significa eso? Significa que esto no fue un accidente. La combinación, la dosis, esto fue deliberado. Señor Herrera, esto fue un intento de envenenamiento. Mis manos se aferraron a la sábana. Cerré los ojos y vi a Valeria entregándome el café. Su sonrisa que no llegaba a los ojos. La forma en que había mirado el reloj. Apreté la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. Eso no es posible. ¿Quién podría? Pero yo sabía. El doctor Morales lo vio en mi rostro. ¿Sabe quién pudo haber hecho esto? Su voz era suave pero firme. El protocolo del hospital requiere que reportemos las sospechas de envenenamiento. Dudé. Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo le dices a un extraño que tu propia hija intentó matarte? El doctor Morales leyó mi silencio como un libro. ¿Familia? Preguntó en voz baja. Asentí apenas. Estoy obligado a reportar esto. El intento de envenenamiento es un delito grave. Espere, ¿puede darme algo de tiempo? Necesito estar absolutamente seguro antes de hacer acusaciones. Señor Herrera, alguien intentó matarlo. Lo sé, pero si me equivoco sobre quién fue, necesito pensar con claridad. Por favor, 24 horas. Me estudió por un largo momento, luego pasó páginas en su tableta. Estoy documentando todo. La cronología, los análisis de sangre, esta conversación, si cambia de opinión o si algo más sucede. Dejó la amenaza inconclusa. Tiene suerte de haber llamado al 911 cuando lo hizo. 15 minutos más a su edad, con su presión arterial. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entendí. Se suponía que debía estar muerto. Me dejó solo con ese conocimiento. Me quedé mirando el techo, contando los paneles, procesando lo que había sucedido. Mi hija, mi única hija, había intentado acabar con mi vida. ¿Para qué? ¿La casa? ¿El dinero del seguro? ¿Porque Mauricio la convenció de que era la solución a sus problemas? La ira que surgió en mí no era caliente, era fría, calculadora, afilada como el acero quirúrgico. Esa tarde, Valeria irrumpió por la puerta como un huracán de emociones. Corrió al lado de mi cama, tomó mi mano entre las suyas y la apretó contra su mejilla. Las lágrimas corrían por su rostro. «Papá, vine en cuanto me enteré. ¿Estás bien?» ¿Qué dijo el doctor? Dejé mi mano inerte en su agarre. Hablé lentamente, con pausas, como si estuviera confundido y agotado. «Valeria, estoy bien. Solo confundido sobre lo que pasó. Te desplomaste. Te encontré y llamé al 911. Bueno, los paramédicos ya estaban allí. Pero estaba tan asustada. Mauricio estaba detrás de ella, con las manos en sus hombros, pero sus ojos estaban en mi rostro, escaneando los monitores en la pared, los gráficos colgados a los pies de mi cama. «Víctor, los médicos averiguaron qué causó esto. ¿Fue tu medicación? Necesitamos saberlo para que no vuelva a pasar. Todavía están haciendo pruebas. Algo que comí, tal vez, o una mala reacción. Pero deben tener alguna idea. ¿Mencionaron tu corazón?» Observé su rostro mientras respondía. «No, nada definitivo. Solo necesito descansar». Valeria apretó mi mano con más fuerza. Cuando mencioné algo que comí o bebí, su agarre se tensó involuntariamente, solo por una fracción de segundo. Los ojos de Mauricio se desviaron brevemente hacia Valeria. Capté ambas reacciones. Las archivé. Esto es mi culpa. Si no me hubiera enfadado ayer, si no hubiéramos discutido, el estrés probablemente desencadenó esto. No es tu culpa. La mentira me supo a cenizas. Pero lo es. Dije cosas horribles. He sido una hija terrible. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar. Mauricio se inclinó hacia adelante. Bueno, lo importante es que estás bien ahora. Estarás en casa pronto y cuidaremos de ti. El énfasis en esas últimas palabras me erizó la piel.
Sí, en casa pronto. Nos aseguraremos de que estés cómodo. Lo que sea que necesites. Se los agradezco. A ambos. Se quedaron otros 20 minutos. Valeria interpretando su dolor y alivio. Mauricio jugando al esposo comprensivo. Cuando finalmente se fueron, me senté más derecho de inmediato. Mi debilidad había sido fingida. Saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación de notas y escribí rápidamente. Valeria. Temblor en las manos. Palmas sudorosas cuando mencioné comida, bebida. Mauricio. Preguntas insistentes sobre el diagnóstico. Ambos visiblemente relajados cuando fingí confusión. No saben lo que yo sé. La enfermera regresó a revisar mis signos vitales. Pedí mi tableta. Esa noche, no dormí. Busqué abogados de sucesiones en la ciudad, leyendo las reseñas con atención. Necesitaba a alguien agresivo, minucioso, alguien especializado en litigios de herencias. La palabra arma seguía rondando mi mente. No buscaba un abogado, buscaba un arma. Valeria y Mauricio pensaron que podían terminar mi historia. Pensaron que yo era solo un obstáculo entre ellos y mis bienes. Intentaron hacerme desaparecer. En lugar de eso, habían creado algo mucho más peligroso. Un hombre sin nada que perder y todo por demostrar. Querían jugar a este juego. Yo lo jugaría mejor. No con rabia o dolor, sino con fría y metódica precisión. Intentaron acabar con mi vida. Yo iba a desmantelar las suyas, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que consecuencias. Los monitores emitían pitidos constantes en la oscuridad. Una cuenta regresiva. La casa estaba a punto de comenzar. La enfermera del alta me llevó en silla de ruedas hasta la entrada del hospital, mientras Valeria revoloteaba como un pájaro nervioso, haciendo preguntas sobre los horarios de la medicación y las citas de seguimiento. Jugué mi papel a la perfección, moviéndome lentamente, agarrando los reposabrazos de la silla de ruedas, dejando que la confusión nublara mi rostro cuando preguntaba si entendía las instrucciones. Mauricio trajo su camioneta. Noté que su mano temblaba ligeramente sobre el volante. El viaje a casa estuvo cargado de una tensión tácita. Valeria conducía mi coche con Mauricio siguiéndola en su camioneta, revisando el espejo retrovisor cada pocos segundos para captar mi expresión. Yo miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, pero mi mente estaba calculando. Mañana por la mañana tenía una cita en el centro. Papá, ¿estás cómodo ahí atrás? ¿Debería ajustar el aire acondicionado? Estoy bien. Solo cansado. La voz de Mauricio vino desde el asiento del pasajero. Cuidadosamente casual. Los médicos realmente no dijeron qué lo causó. Solo una reacción. Algo así. No recuerdo todos los términos médicos. La respuesta de Valeria llegó demasiado rápido. Lo importante es que estás bien ahora. La casa se veía igual. Mi casa, construida con mis propios diseños. Pagada con mi propio trabajo. Valeria había preparado mi dormitorio. Sábanas limpias, flores en la mesita de noche, una jarra de agua con condensación en el cristal. La actuación continuaba. Insistió en que descansara. Me trajo el almuerzo en una bandeja con una servilleta doblada. Mauricio pasó a verme 2 veces. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Les di las gracias con la debida debilidad. Los vi irse. A través de la puerta cerrada, oí sus voces en el piso de abajo, ahogadas, urgentes. No podía distinguir las palabras, pero el tono lo decía todo. Miedo, ansiedad, cálculo. Esperé hasta la mañana. Valeria se fue a su oficina de bienes raíces a las 8:30. Mauricio se fue 20 minutos después a sus supuestas reuniones de negocios. Observé desde mi ventana hasta que ambos vehículos desaparecieron. Esperé 5 minutos más. Luego, me dirigí a mi coche sin ninguna de las vacilaciones de ayer, mi cuerpo respondiendo con la fuerza que había estado ocultando. El tráfico del centro de la ciudad era manejable a esa hora. Campos y Asociados ocupaba el 7º piso de un edificio de cristal cerca del Palacio de Justicia. La recepcionista me guió por pasillos con paneles de madera, llenos de libros de leyes y certificados enmarcados. La oficina de Margarita Campos olía a cuero y papel viejo. Tenía 58 años, cabello canoso, ojos agudos. Escuchó mi historia sin interrumpir. La discusión, el café, el envenenamiento, el diagnóstico del hospital.
La preocupación transparente de Valeria y Mauricio, enmascarando su terror. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me estudió. Señor Herrera, lo que está describiendo es un intento de asesinato. ¿Ha presentado una denuncia policial? No. Quiero justicia, no solo castigo. Quiero que pierdan todo lo que intentaron robar. Ese es un tipo diferente de justicia. Requiere paciencia, planificación. Tengo paciencia. Y tengo algo que ellos no tienen. Tiempo para planificar adecuadamente. Margarita me explicó la ley de sucesiones del Estado con precisión clínica. No hay herencia forzosa para hijos adultos. Libertad testamentaria total. Podía desheredar a Valeria por completo. Dejar todo a la caridad si así lo decidía. Pero necesitaríamos documentación. Pruebas. Deslizó una tarjeta de visita por el escritorio. Bruno Costa, ex detective, ahora investigador privado. El mejor de la ciudad para este tipo de trabajo. Su oficina era menos pulida. Muebles funcionales, archivadores, equipo informático. Bruno Costa tenía 45 años. Curtido. Cínico de la manera en que los policías e investigadores se vuelven después de ver demasiada fealdad humana. ¿Cree que su hija intentó matarlo por la herencia? No lo creo. Lo sé, no se inmutó. Las verificaciones de antecedentes financieros no son baratas. Estamos hablando de unos $2,000, quizás $3,000 por un informe completo. Lo que cueste. Necesito saberlo todo. La mayoría de la gente en su situación solo quiere lo suficiente para un tribunal de divorcio o casos civiles. Usted está construyendo algo más grande. Estoy construyendo un caso blindado. Cuando actúe, no quiero que queden preguntas sin respuesta. Le di nombres, fechas de nacimiento, números de identificación personal, la cuenta de la tarjeta de crédito que había confirmado años atrás. Estimó 2 semanas para tener el panorama completo. Lo que sea que estén escondiendo, lo encontraré. Paré en el departamento de archivos del hospital de camino a casa. 200 páginas documentando mi casi muerte. Informes de toxicología, notas del médico, valores de laboratorio. La evaluación del doctor Morales fue cruda. Envenenamiento intencional con benzodiazepinas y antihistamínicos en concentraciones consistentes con una administración deliberada. Hice 3 copias. Una para Margarita, una para Bruno, una para mi caja de seguridad. 2 días después, llegó una camioneta de una empresa de seguridad. Valeria estaba en el trabajo. Mauricio había salido. El técnico era joven, eficiente, profesional. Este es un sistema bastante completo para una propiedad residencial. Vivo con miembros de mi familia. Quiero asegurarme de que mi hogar esté seguro cuando estoy en mi dormitorio. Las cámaras eran pequeñas, discretas, de grado profesional. Sala de estar, cocina, comedor, todo legal según la ley del Estado. Es mi propiedad. Solo áreas comunes. Probé cada ángulo en mi teléfono, ajusté posiciones, confirmé la calidad del audio. Perfecto. Esa noche, me acosté en la cama monitoreando la transmisión. Mauricio caminaba por la cocina, golpeando la encimera con el puño. Valeria estaba sentada en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos. No podía oír todo con claridad, pero se captaban fragmentos. Si él sabe, demasiado tarde ahora. Necesitamos ese dinero. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. 10 días después de contratarlo, Bruno llamó. Su voz era plana, profesional. Víctor, los números son peores de lo que probablemente imaginaba. La deuda total se acerca a los $200,000. Saqué un bloc de notas. Desglóselo. Mauricio tiene $95,000 en préstamos comerciales de empresas fallidas, $48,000 en deudas de tarjetas de crédito, $37,000 que debe a prestamistas privados a un 18% de interés. Valeria tiene $32,000 en tarjetas de crédito. Sus pagos mensuales superan sus ingresos combinados por unos $4,000. ¿Cómo están haciendo los pagos mínimos? No los están haciendo. 3 cuentas están en mora. Están haciendo malabares con las tarjetas de crédito para pagar otras tarjetas de crédito. La clásica espiral de deuda. Envíemelo todo. Cada documento. Cada fuente. El informe financiero llegó por correo electrónico cifrado esa noche. Extendí las páginas sobre mi escritorio.
resaltando las cifras clave. $95,000, $48,000, 18% de interés. Los números contaban una historia de desesperación, de ahogamiento, de personas que me veían no como un padre, sino como una solución a los problemas que ellos mismos habían creado. No habían intentado matarme por odio. Habían intentado matarme por necesidad. Para ellos, yo valía más muerto que vivo. La casa, valorada en $850,000. Mis ahorros, mis bienes. Muerto, yo representaba la salvación. Vivo, solo era un obstáculo. Sentí que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. No era desamor. Eso requería un corazón intacto. Esto era otra cosa. Claridad, propósito, resolución. Valeria llamó a mi puerta alrededor de las 9. Papá, ¿necesitas algo? ¿Te traigo la cena? Estoy bien, cariño. Solo descansando. Has estado aquí todo el día. ¿Estás seguro de que te sientes bien? Solo necesito tranquilidad. El hospital fue agotador. Hubo una vacilación en su voz. Está bien. Pero si necesitas algo, cualquier cosa, sé dónde encontrarte. Después de que se fue, abrí mis carpetas de pruebas. Registros médicos documentando el envenenamiento. Informes financieros mostrando su desesperación. Imágenes de vigilancia capturando su pánico. Documentos legales de Margarita explicando mis derechos. Organicé todo metódicamente. Hice una copia de seguridad en el almacenamiento en la nube. Creé copias redundantes. Ya no era la víctima. Ahora era otra cosa. Algo paciente, estratégico y peligroso de maneras que ellos no podían comprender. Habían querido jugar por mi patrimonio. Eliminar los obstáculos que se interponían entre ellos y el alivio financiero. No tenían idea de lo que realmente habían creado. Un hombre que había sobrevivido a lo peor que pudieron hacer, que conocía sus secretos, que tenía todas las cartas que ellos pensaban que habían apilado a su favor. Mañana cambiaría mi testamento. Y entonces les mostraría cómo era realmente la justicia. La sala de conferencias de Margarita Campos se sentía apropiadamente formal. Mesa de caoba, sillas de cuero, libros de leyes forrando las paredes. Me senté a la cabecera, flanqueado por extraños cuya imparcialidad demostraría mi competencia. Sara Cano, la notaria, revisó sus materiales. Roberto Valdés y Linda Mendoza, testigos profesionales contratados a través de la oficina de Margarita, revisaron su papel. Ninguno me conocía, lo cual era precisamente el punto. Margarita colocó 3 documentos idénticos sobre la mesa, cada uno encuadernado con cubiertas azules. Señor Herrera, ¿entiende usted que este documento deshereda a su hija por completo? Entiendo completamente. Esa es mi intención explícita. ¿Y está tomando esta decisión por voluntad propia, sin coerción ni influencia indebida? Enteramente mi propia decisión, basada en las circunstancias detalladas en el memorando adjunto. Ella leyó las disposiciones clave en voz alta para que constara en acta. Su voz era firme, profesional, pero yo oía la trascendencia de cada palabra. Yo, Víctor Herrera, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente revoco todos los testamentos y codicilios anteriores. Dejo todo mi patrimonio, incluida mi residencia en la calle del Robledal, número 4, 2, 1, 7, y todos los activos financieros, a la Fundación de Apoyo a Veteranos de la Región Central. Luego, la adición crítica, específica e intencionalmente no dejo ninguna provisión para mi hija, Valeria Herrera, por razones detalladas en el memorando adjunto. El memorando tenía 3 páginas. Clínico, detallado, devastador. La discusión sobre el dinero. El café que Valeria insistió en que bebiera. La hospitalización. El informe de toxicología que mostraba el envenenamiento deliberado con benzodiazepinas y antihistamínicos. Mi creencia razonable de que Valeria y Mauricio intentaron acabar con mi vida para obtener ganancias financieras. Registros médicos adjuntos. Fechas, horas, hechos. Sara Cano realizó su verificación. Señor Herrera, necesito confirmar su identidad y competencia mental. ¿Entiende qué documento está firmando? Sí, es mi última voluntad y testamento, revocando todos los testamentos anteriores.
Mi patrimonio va a la Fundación de Apoyo a Veteranos de la Región Central. ¿Está bajo alguna medicación que pueda afectar su juicio? No. Estoy completamente lúcido. Firmé cada copia lentamente, deliberadamente. Mi firma era firme, sin temblor, sin vacilación. Sara aplicó su sello notarial. Roberto y Linda firmaron como testigos, confirmando mi comportamiento lúcido. La cámara de la oficina de Margarita grabó todo. Procedimiento estándar, pero también una prueba adicional que necesitaría más tarde. Pasaron 2 días. Asistí a lo que le dije a Valeria, que era una cita médica de seguimiento. En realidad, me reuní con Bruno Costa para revisar las grabaciones de vigilancia. Cuando regresé a casa a media tarde, tenía correo y documentos en la mano. Entré por la puerta principal. Fui a la cocina y coloqué todo sobre la encimera, incluida la carpeta del testamento. Posicionada con el membrete del bufete de abogados visible, una esquina expuesta debajo de otros papeles. No escondida, no olvidada. Preparada, me retiré a mi dormitorio y esperé. Valeria llegó a casa 1 hora después. Oí su coche, sus pasos, el refrigerador abriéndose. Rutina estándar. Luego, silencio. El tipo de silencio que precede al descubrimiento. A través de mi sistema de vigilancia, la vi acercarse a la encimera. Buscar agua, notar los documentos. Congelarse. Su mano se cernió sobre el membrete del bufete de abogados. Miró hacia las escaleras, buscándome, y luego recogió la carpeta. Leyó de pie. Vi cómo su rostro perdía el color. Vi cómo su otra mano subía a su boca. Vi cómo le flaqueaban las rodillas. Se agarró a la encimera para sostenerse. Sacó su teléfono. Le temblaban tanto los dedos que tuvo que intentarlo 2 veces para desbloquearlo. Mauricio, ven a casa. Ahora. 20 minutos después, su camioneta frenó bruscamente en la entrada. Entró por la puerta principal, todavía con la chaqueta puesta, moviéndose rápido. Valeria le entregó el testamento. Él leyó de pie, pasando las páginas rápidamente, luego más despacio en el memorando. Apretó la mandíbula. Dejó el documento con excesivo cuidado, como si pudiera detonar. Sus voces eran bajas, urgentes. No podía distinguir las palabras desde la puerta de mi habitación, pero no lo necesitaba. El sistema de vigilancia lo capturó todo. Llamaron a mi puerta 10 minutos después. Un golpe controlado, profesional, ni agresivo, ni tímido. Abrí la puerta. Mauricio estaba allí. Y vi el momento en que registró el cambio en mí. Sin fragilidad, sin confusión. Solo una mirada nivelada y una postura recta. Víctor, tenemos que hablar. Valeria encontró algo perturbador. ¿Un testamento? Debe haber algún error. No hay error. Ese es mi nuevo testamento. Debidamente ejecutado y archivado. Primero intentó razonar. Eran familia. Cuidaban de mí. Esa organización benéfica ni siquiera me conocía. Cuando eso falló, su tono cambió. Estás tomando decisiones que afectan a todos en esta casa. Decisiones basadas en... ¿qué? ¿Confusión del hospital? ¿Efectos de la medicación? Estoy tomando decisiones basadas en haber sido envenenado. El informe de toxicología fue muy claro. Las benzodiazepinas y los antihistamínicos no aparecen espontáneamente en el café. Su máscara se resquebrajó. No puedes probar nada. Eres un anciano con problemas de salud haciendo acusaciones. Valeria apareció detrás de él, llorando a mares. Papá, ¿cómo pudiste pensar que te haríamos daño? Porque lo hicieron. Y ahora no obtendrán nada de ello. Mauricio dio un paso adelante, agresivo ahora. Su dedo apuntó hacia mi pecho sin tocarme. Impugnaremos este testamento. Demostraremos que no eres competente. Haremos que los médicos testifiquen que estás paranoico. Delirante. No me moví. Inténtenlo. Tengo pruebas que no conocen. Tengo documentación que no pueden imaginar. Y tengo tiempo. Valeria cayó de rodillas en la alfombra del pasillo. Literalmente. Con las manos juntas. Teatral y desesperada. Debemos $180,000. Sin la herencia, lo perderemos todo. Por favor. El número quedó flotando en el aire. La confirmación de que ella sabía que yo sabía. Deberían haber pensado en eso antes de intentar matarme por ello. Si tan solo nos ayudaras una vez más. Se acabó la ayuda. Se acabó el ser su solución.
Se acabó el ser su víctima. Mauricio la levantó bruscamente. Lo impugnaremos. Te demandaremos. Haremos tu vida miserable. Casi muero. Ustedes ya hicieron mi vida miserable. Ahora es mi turno. Eres un viejo vengativo. Soy un hombre que sobrevivió a un intento de asesinato. Salgan de mi habitación. Valeria intentó una última apelación. ¿Así que eso es todo? ¿Años de ser tu hija y simplemente me cortas? ¿Años de ser tu padre y simplemente intentaste acabar con mi vida? Sí, eso es todo. La mano de Mauricio se cerró en el brazo de ella. Vamos, no vale la pena. Di un paso atrás, con la mano en el pomo de la puerta. No, Mauricio. Valgo exactamente $850,000 y nunca verás ni un centavo. Cerré la puerta. Me quedé allí, escuchando los pasos de Mauricio bajando furiosamente las escaleras, seguidos por los sollozos de Valeria. La puerta principal se cerró de golpe. A través de mi ventana, vi la camioneta de Mauricio arrancar, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. Valeria se fue 10 minutos después. La casa se sumió en el silencio. Volví a mi escritorio. Abrí las grabaciones de vigilancia en mi computadora. Sus rostros al leer el testamento. Las amenazas de Mauricio. El arrebato de Valeria. Su admisión implícita sobre la deuda. Todo grabado. Con marca de tiempo. Con copia de seguridad en la nube. Descargué los archivos. Envié copias a Margarita y Bruno. Pruebas. Documentación. Justificación. Primer golpe dado. No impulsivo, no emocional. Calculado, estratégico, frío. Querían pelear. Les daría una pelea. En mis términos, con mis ventajas. Habían intentado eliminarme por dinero. Ahora verían ese dinero desaparecer, intocable, más allá de su alcance desesperado. Afuera, el atardecer caía sobre la ciudad. La casa era mía otra vez, silenciosa y quieta. Mañana, llamaría a Margarita sobre los procedimientos de desalojo. Si no podían pagar el alquiler de mercado, tendrían que irse. Pero esta noche, simplemente me senté en el silencio que ellos habían intentado hacer permanente. Y planeé mi próximo movimiento. La llamada de Bruno Costa llegó un martes por la mañana, mientras revisaba las grabaciones de vigilancia de la noche anterior. Su voz tenía ese tono cuidadoso que usan los investigadores cuando dan malas noticias. Víctor, tenemos un problema. Mauricio se ha estado reuniendo con un psicólogo llamado Lorenzo Bravo. Dejé mi café. ¿Psicólogo? ¿Para qué? No para terapia. Bravo tiene reputación. Escribe diagnósticos para quien le pague. Creo que Mauricio está tratando de que te declaren incompetente. La estrategia fue clara de inmediato. Invalidar el testamento alegando que no estaba mentalmente capacitado cuando lo firmé. Astuto, poco ético, pero astuto. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Con un diagnóstico conveniente, podrían solicitar la tutela. Impugnar tu testamento basándose en incapacidad mental. Conduje a la oficina de Bruno en menos de una hora. Había extendido fotos de vigilancia sobre su escritorio como pruebas en un juicio. Mauricio entrando al edificio de Bravo, sentado en la sala de espera, saliendo con papeles. Bruno había investigado el historial de Bravo. Perdió sus privilegios en el hospital hace 3 años después de acusaciones de proporcionar diagnósticos de discapacidad convenientes para fraudes de seguros. Es básicamente un diagnóstico a sueldo, explicó Bruno. A través de mi sistema de vigilancia en casa, había notado otras señales. Valeria había visitado a Beatriz Salas, la vecina, 2 veces la semana pasada. A través de las cámaras, las había visto hablando en el porche de Beatriz. Valeria gesticulando, Beatriz pareciendo preocupada. Estaban construyendo una narrativa. El anciano confundido, la hija preocupada. Llamé a Margarita Campos desde la oficina de Bruno. Necesito una evaluación psiquiátrica completa, la más exhaustiva disponible. Documentación preventiva, dijo ella de inmediato. Inteligente. Le referiré a la DRA. Isabel Fuentes, especialista forense certificada. Si Mauricio intenta alegar incompetencia, ya tendremos una refutación profesional. La oficina de la DRA. Fuentes estaba en el distrito médico, todo en colores neutros y arte abstracto. Tenía 61 años, cabello canoso,
escéptica de la manera en que lo son los buenos psiquiatras. Señor Herrera, ¿por qué busca esta evaluación? Quiero documentación de que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Es probable que mi hija afirme lo contrario. Eso es inusual. La mayoría de las personas en su situación evitan la evaluación. La mayoría de las personas no han pasado por lo que yo he pasado. Quiero que la verdad quede documentada antes de que las mentiras puedan arraigarse. La evaluación tomó 3 sesiones durante una semana. Pruebas cognitivas, dibujar esferas de reloj, recordar listas de palabras, resolver problemas, examen del estado mental, entrevistas sobre la historia de vida. Fue minuciosa, profesional, inquisitiva, exactamente lo que necesitaba. Su informe llegó por correo electrónico cifrado. El señor Víctor Herrera demuestra plena capacidad cognitiva, memoria intacta, razonamiento lógico y juicio apropiado. No muestra signos de demencia, delirio, ni ninguna condición que pueda afectar su capacidad para tomar decisiones legales o financieras. Sus preocupaciones sobre los miembros de su familia parecen basadas en la realidad, no delirantes. El documento era detallado, notariado, irrefutable. Archivé copias con Margarita, Bruno y en mi caja de seguridad. Mientras tanto, Bruno intensificó la vigilancia sobre Mauricio y Bravo. 3 días después de mi última sesión con la DRA. Fuentes. Bruno llamó de nuevo. Se reúnen mañana. Una cafetería en las afueras, en un centro comercial pequeño. Mauricio cree que es privado. Coordinamos cuidadosamente. Bruno se posicionó dentro de la cafetería con su computadora portátil y un estuche de tableta que contenía equipo de micrófono direccional profesional. La ley del Estado permite la grabación con el consentimiento de una sola parte. Y yo estaba autorizando la grabación. Aparqué fuera con una visión clara a través de la ventana. Mauricio llegó primero. Eligió un rincón al fondo. Bravo llegó 5 minutos después. Calvo. Traje arrugado. El aspecto de alguien cuya ética había estado en venta el tiempo suficiente como para que se notara. Pidieron café. Luego Mauricio deslizó un sobre la mesa. A través de la ventana, fotografié el intercambio. Bravo revisó el interior, discretamente pero de forma obvia, y luego se lo guardó. Pago en efectivo. Sin rastro de papel. El equipo de Bruno lo capturó todo. Necesito que esta evaluación muestre que no puede tomar decisiones. Demencia severa. Puedo documentar deterioro cognitivo, problemas de memoria, incapacidad para gestionar finanzas. ¿Cuánto? $5,000 por la evaluación. El informe escrito y el testimonio en el tribunal, si es necesario. ¿Y puedes hacerlo convincente? He hecho cientos de estas evaluaciones. Sé exactamente lo que buscan los tribunales. La conversación continuó. Mauricio mencionó solicitar una retención psiquiátrica de emergencia. Bravo le aconsejó sobre cómo desencadenar una evaluación involuntaria. Discutieron tácticas para los procedimientos de tutela. Cada palabra fue grabada, con marca de tiempo, con copia de seguridad en la nube antes de que terminaran su café. Los tenía. Esa tarde, invité a Beatriz Salas a casa. Vino con vacilación, claramente incómoda. Hice café, con manos firmes, conversación coherente, y le mostré el informe de evaluación de la DRA. Fuentes. Beatriz, quiero que sepas que estoy en mi sano juicio. Lo que Valeria y Mauricio te están diciendo no es cierto. Y puedo probarlo. Se removió en su silla. Víctor, necesito decirte algo. Valeria vino a verme la semana pasada. Dijo que has estado confundido, olvidando cosas. ¿Qué dijo específicamente? Que deambulas por la noche, que los has acusado de intentar hacerte daño. Parecía muy preocupada. Beatriz, ¿te parezco confundido ahora mismo? Hizo una pausa. Estudiándome. No, pareces perfectamente lúcido. De hecho, pareces más agudo de lo habitual. Eso es porque estoy lúcido. Y te agradecería que documentaras esa observación por escrito. Me envió por correo electrónico una breve declaración esa noche. Me reuní con Víctor Herrera el 15 de mayo. Parecía lúcido, coherente y mentalmente agudo. La conversación fue lógica y apropiada, una pieza más de evidencia. Margarita, Bruno y yo nos reunimos en su sala de conferencias para revisarlo todo. Ahora me sentaba a la cabecera de la mesa.
no a un lado. Esta era mi operación. Ha defendido con éxito el ataque de incompetencia, dijo Margarita. La pregunta es si pasar a la ofensiva con esta grabación. ¿Cuáles son mis opciones? Podríamos denunciar a Bravo, al colegio profesional, potencialmente demandar a Mauricio por difamación y conspiración, o la guardamos en reserva como palanca de presión. La guardamos como palanca. Quiero que se ahorquen solos por completo antes de usar todo lo que tengo. Margarita redactó una carta, entregada por correo certificado. Una notificación legal de que Víctor Herrera había sido evaluado por psiquiatras certificados y encontrado plenamente competente. Cualquier intento de presentar reclamaciones falsas sobre su capacidad mental se enfrentaría a acciones legales, incluidas demandas por difamación y posibles cargos penales por conspiración para cometer fraude. La carta no mencionaba la grabación. Ese era mi as bajo la manga. A través de la vigilancia, vi a Mauricio recibirla 3 días después. Su rostro se ensombreció mientras leía. Inmediatamente sacó su teléfono, paseando por la entrada de coches. No podía oír su lado de la conversación, pero su lenguaje corporal gritaba frustración y miedo. Esa noche, Valeria y Mauricio discutieron. El sistema de vigilancia lo capturó claramente. Esta carta dice que nos demandarán si alegamos que es incompetente. Mauricio, él lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Cálmate, está adivinando. No puede saberlo de Bravo. ¿Y si lo sabe? ¿Y si grabó algo? Es un anciano. No tiene la capacidad para ese tipo de vigilancia. Casi me río. Un anciano. Todavía me subestimaban. A la mañana siguiente, llamé a Margarita y a Bruno a mi casa. Nos sentamos en mi oficina, la misma habitación donde esto había comenzado con la propuesta de inversión de Mauricio meses atrás. Así que hemos bloqueado su intento de declararme incompetente. ¿Qué sigue? Margarita se inclinó hacia adelante. Legalmente, tiene motivos para desalojarlos. Están viviendo en su casa sin contrato de arrendamiento, sin pagar alquiler. ¿Qué tan rápido podemos movernos en eso? En este estado, podemos presentar la demanda esta semana. Si se niegan a irse o a pagar el alquiler, podemos sacarlos en 60 días. Bruno añadió, y su situación financiera significa que no pueden permitirse un alquiler de mercado. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Entonces, preséntela. No más vivir en mi casa mientras conspiran contra mí. Margarita sacó el papeleo. Demanda de pago de alquiler o posesión. Precio de mercado, $2,800 al mes. A pagar en un plazo de 10 días o enfrentar procedimientos de desalojo. Firmé el documento. Margarita lo presentó esa tarde. El contraataque estaba completo. Ahora venía el asedio. El Tribunal de Justicia del Condado se sentía apropiadamente impersonal. Paredes beige, luces fluorescentes, la eficiencia mecánica de la ley sin emoción. Me senté junto a Margarita Campos en la mesa del demandante. Al otro lado del pasillo, Valeria y Mauricio se sentaron con su abogada, Laura Benítez, que parecía saber de antemano que perdería. Entró la jueza María Torres. Nos pusimos de pie. Revisó el expediente del caso con metódica precisión. Margarita presentó nuestras pruebas. Escritura de la propiedad mostrando la titularidad única. Documentación de que Valeria y Mauricio no tenían contrato de arrendamiento por escrito. Recibo de correo certificado mostrando que habían recibido la demanda de alquiler a precio de mercado. Su negativa a pagar o desalojar. Laura Benítez intentó su defensa. Señoría, esta es una disputa familiar disfrazada de un problema de arrendador e inquilino. El señor Herrera está tomando represalias contra su hija por razones personales. La jueza Torres no levantó la vista de los documentos. ¿Es el señor Herrera propietario de esta propiedad libre de cargas? Sí, señoría, confirmé. Pagada en su totalidad hace 20 años. ¿Y la será? ¿Herrera y el señor Mauricio residen allí sin contrato de arrendamiento o acuerdo de alquiler? Correcto. Han vivido allí 2 años sin pagar nada. ¿Tienen sus clientes un contrato de arrendamiento por escrito? Preguntó la jueza directamente a Laura. No, señoría. Pero, ¿ha aceptado el señor Herrera pagos de alquiler en el pasado? No. Pero esto parece ser. Entonces tiene derecho a exigir un alquiler ahora. El Código de Propiedad del Estado es claro. La jueza Torres firmó la orden con trazos decisivos.
30 días para pagar el alquiler a precio de mercado de $2.800 al mes, más $2.800 de depósito. O desalojar la propiedad. El incumplimiento dará lugar a un desalojo forzoso por la policía. El fallo tomó 8 minutos. Valeria empezó a llorar. Los nudillos de Mauricio se pusieron blancos sobre la mesa. Fuera del tribunal, Mauricio nos interceptó en las escaleras. Margarita se interpuso entre nosotros, pero yo me detuve. Me volví para enfrentarlo deliberadamente. ¿Realmente vas a echar a tu propia hija a la calle? Ustedes intentaron meterme en una tumba. La calle es generosa en comparación. Le diré a todo el mundo qué clase de padre eres. Díselo a quien quiera escucharte. Yo tengo documentación sobre qué clase de hija tengo. De vuelta en la oficina de Margarita, Bruno se unió a nosotros. Extendió informes de inteligencia financiera sobre la mesa de conferencias. Todos los acreedores a los que Mauricio debía dinero. Todos piensan que Mauricio tiene activos, explicó Bruno. Tu casa es la garantía. Las expectativas de herencia. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? Autoricé la campaña de información de inmediato. Durante la siguiente semana, sobres de Manila llegaron a instituciones de crédito por todo el estado. Dentro de cada uno, copias del Nuevo Testamento mostrando la desheredación de Valeria, la orden de desalojo del tribunal, registros públicos documentando la carga total de la deuda de Mauricio, pruebas claras de que no tenía ningún derecho real sobre mi patrimonio. Solo hechos, sin amenazas. Dejemos que los acreedores saquen sus propias conclusiones. Roberto Castellano, el prestamista privado al que le debían $37,000, fue el primero en reaccionar. A través de la vigilancia, vi a Mauricio tomar la llamada. Su rostro pasó de la confianza a la palidez cenicienta en 30 segundos. Mauricio, tenemos que hablar de tu préstamo. Responderé por él. ¿Sabes que responderé? ¿En serio? Porque acabo de enterarme de que te están desalojando y que tu herencia se ha esfumado. Exactamente por qué vas a responder. Es un malentendido. Mi suegro está. No me importa el drama familiar. Me importan mis $37,000. Tienes una semana. Mauricio lo intentó todo. Préstamos personales, rechazados. Otros prestamistas privados. Ya habían oído hablar de su situación. Préstamos a nombre de Valeria. Su crédito estaba igualmente destruido. Incluso investigó la bancarrota. Pero eso liquidaría las deudas dejándolo sin hogar de todos modos. La presión financiera los aplastó a ambos. Pero Valeria se rompió primero. Vino a mi oficina un jueves por la tarde, cuando Mauricio no estaba. Llamó tímidamente. Cuando abrí la puerta, no pudo sostenerme la mirada. Papá, por favor. No tenemos a dónde ir. No podemos pagar un alquiler en ningún sitio. Si nos desalojas, viviremos en nuestro coche. Mantuve mi voz nivelada. Intentaste matarme. ¿Por qué debería importarme dónde vives? Estaba desesperada. Debemos tanto dinero. Su voz se quebró. Fue idea de Mauricio. Dijo que ibas a morir pronto de todos modos, que solo estábamos acelerando lo inevitable. Yo no quería hacerlo, pero estamos tan endeudados y... Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Mi teléfono estaba grabando en mi bolsillo. Consentimiento de una sola parte. Completamente legal. Gracias por esa admisión, dije en voz baja. Su rostro perdió todo color. ¿Estás grabando esto? Sí. Acabas de confesar un intento de asesinato. A través de la vigilancia esa noche, vi la reacción de Mauricio cuando Valeria se lo contó. Explotó. No conmigo, sino con ella. ¿Lo admitiste? ¿Realmente le dijiste que fuimos nosotros? No era mi intención. Él estaba haciendo preguntas. Y yo solo. Confesaste. Realmente confesaste un intento de asesinato. Su relación se estaba desintegrando bajo la presión. Apenas se hablaron después de eso. Mauricio estaba constantemente al teléfono. Valeria empacaba y desempacaba cajas en ciclos de indecisión. El día 25 del plazo de 30 días, Margarita envió la notificación final. Tienen 5 días para cumplir con la orden judicial o enfrentar un desalojo forzoso. Mauricio intentó una última amenaza. Se me acercó en la cocina. Mi cocina. En mi casa. Si sigues adelante con este desalojo, alegaré abuso de ancianos. Le diré a las autoridades que está siendo negligente
que necesita supervisión. Casi sonreí. Tengo una evaluación psiquiátrica que demuestra mi competencia. Tengo grabaciones de vigilancia que muestran tu abuso hacia mí. Y ahora tengo una grabación de Valeria admitiendo que me envenenaste. Por favor, haz esas afirmaciones. Dame una razón para enviar todo al fiscal del distrito. Su rostro se quedó flácido. Finalmente entendió cuán completamente había sido superado. 5 días, dije. Váyanse voluntariamente. Y consideraré no presentar cargos criminales. Obliguen al alguacil a sacarlos a rastras. Y enviaré cada pieza de evidencia que tengo a la policía y a los fiscales. La elección es suya. Día 29. Observé desde la ventana de mi habitación cómo Mauricio cargaba su camioneta. Golpeaba las cajas, arrojando sus pertenencias sin cuidado. Valeria lloraba mientras llevaba objetos a su coche. Los vecinos miraban desde sus jardines. El espectáculo era imposible de ocultar. No sentí triunfo, solo una fría satisfacción. Estaban siendo purgados, pero yo no había terminado. El desalojo resolvía un problema. Los cargos criminales resolverían el resto. Cogí mi teléfono, marqué el número de Bruno Costa. Envía todo lo que tenemos a la oficina del fiscal del distrito. Registros médicos, grabaciones de vigilancia, grabaciones de audio. Todo. Es hora de terminar esto. 2 semanas después de que se fueran, entré en la oficina del fiscal del distrito con Margarita Campos y Bruno Costa. Llevábamos 3 cajas de pruebas organizadas. La oficina de la fiscal Jimena Montero olía a café y a expedientes antiguos. Tenía 43 años, ojos agudos y una reputación de procesar casos de abuso de ancianos. Hizo un gesto hacia su mesa de conferencias. Muéstrenme lo que tienen. Bruno dispuso las carpetas metódicamente. Pruebas médicas, pruebas de vigilancia, pruebas financieras, pruebas de conspiración, pruebas de confesión, cada pestaña etiquetada, cada documento indexado. Jimena abrió primero la carpeta médica. Informes de toxicología, registros del hospital, la evaluación del doctor Morales. Leyó lentamente, profesionalmente, pero vi cómo se le arqueaban las cejas. Esto es extremadamente completo para una investigación civil. Casi demasiado completo. ¿Es eso un problema?, pregunté. Podría serlo si algo se obtuvo ilegalmente. Miró a Bruno. Explíqueme sus métodos. Bruno lo había anticipado. Grabaciones con consentimiento de una sola parte. Legal en este estado. Cámaras de vigilancia en la propia casa del señor Herrera. En áreas comunes. Legal. Registros financieros obtenidos a través de una investigación autorizada con la documentación adecuada. Legal. Todo se obtuvo según las reglas. Jimena pasó 20 minutos cuestionando la legalidad de cada pieza. Bruno respondió a cada desafío. Finalmente, ella asintió. De acuerdo, veamos las pruebas médicas. Leyó el informe del doctor Morales en voz alta. Concentración de benzodiazepinas 3.2 veces superior a los niveles terapéuticos, combinada con difenhidramina en dosis tóxicas. Razonablemente, se podría esperar que esta combinación, en un hombre de 64 años con hipertensión, causara la muerte. Me miró. Esto no es envenenamiento. Esto es intento de asesinato. Eso es lo que me dijo el doctor Morales en el hospital. Pasó a las pruebas de vigilancia. Clips de video. Grabaciones de audio. Vio a Valeria sirviéndome el café. Sus movimientos nerviosos después. Escuchó fragmentos de conversaciones. Si él sabe. ¿Demasiado tarde ahora? Luego, la confesión grabada de Valeria. Jimena la reprodujo 2 veces. Fue idea de Mauricio. Dijo que ibas a morir pronto de todos modos. Necesitábamos el dinero. Yo no quería hacerlo, pero estamos tan endeudados. Jimena detuvo la reproducción. Esto es admisible. Esto es condenatorio. Y esto es suficiente para órdenes de arresto. Llamó a la detective María Hernández de la policía de la ciudad. María tenía 39 años. Era metódica, con los ojos cansados de alguien que había visto demasiados casos de violencia familiar. Jimena la puso al corriente. Abuso de ancianos. Intento de asesinato. Conspiración. La víctima hizo la mitad de nuestro trabajo. María me entrevistó durante 2 horas, tomando notas detalladas. Hizo las mismas preguntas de varias maneras, probando la consistencia.
Mis respuestas nunca cambiaron porque eran la verdad. Sujeto extremadamente creíble, escribió. Cronología consistente. Las pruebas respaldan la narrativa. 3 días después, María y Jimena se sentaron en el despacho del juez Miguel Palacios con las solicitudes de orden de arresto. Yo no estaba presente. But Margarita me lo contó después. El juez Palacios revisó todo. Hizo pocas preguntas. Firmó. Son sólidas. Útenlas. María reunió a su equipo. Bruno había localizado a Valeria y Mauricio en un motel barato en la carretera principal, pagando semanalmente en efectivo, viviendo prácticamente en sus coches. María planeó un arresto temprano por la mañana, cuando es menos probable que los sospechosos huyan. Me llamó a las 6:30 de la mañana del día de la redada. Señor Herrera, quédese en casa. Le notificaré cuando esté hecho. Esperé. Bebí café. Miré el reloj. A las 9:15, sonó mi teléfono. Señor Herrera, quería informarle personalmente. Valeria Herrera y Mauricio. Usó sus apellidos completos. Han sido arrestados y acusados de intento de asesinato y conspiración. Están bajo custodia en la cárcel del condado. Le di las gracias. Colgué. Me senté en mi casa silenciosa, sin celebración. Solo la exhalación de un aliento que había estado conteniendo durante meses. La audiencia de fianza fue a la mañana siguiente. Margarita me llevó al centro. Me senté en la galería, invisible para ellos pero presente. La jueza Sara Mendoza presidió. Trajeron a Valeria y Mauricio por separado, ambos con uniformes naranjas. Valeria había perdido peso, parecía hueca. Mauricio permanecía rígido, desafiante. La fiscal Montero argumentó riesgo de fuga. El señor usó su apellido. Estaba investigando vuelos de ida fuera del estado. No tienen lazos comunitarios, ni empleo, y enfrentan sentencias de por vida. Los defensores públicos hicieron lo que pudieron. Raíces en la comunidad, sin antecedentes penales. ¿La relación de Valeria conmigo? La jueza Mendoza no se inmutó. La fianza se fija en $500,000 para cada uno. Ninguno podía permitirse ni el 10% para un fiancista. Fueron devueltos a la cárcel. Secciones separadas. Sin contacto. Las noticias locales recogieron la historia esa noche. Hija arrestada por intento de asesinato de su padre en un complot por la herencia. Mi nombre fue omitido como la víctima, pero sus fotos de reseña policial eran de dominio público. Beatriz Salas llamó. Víctor, si necesitas algo, testimonio, apoyo, cualquier cosa, estoy aquí. Gracias, Beatriz. Eso significa más de lo que crees. Esa noche, me paré en mi cocina. La cocina donde Valeria sirvió el café envenenado. La había vuelto a pintar desde que se fueron. Un color diferente. Borrón y cuenta nueva. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Margarita. Audiencia preliminar la próxima semana. Probablemente renunciarán a ella e irán directamente a juicio. ¿Estás listo? Respondí. He estado listo desde que desperté en ese hospital. Lo envié, dejé el teléfono. Las ruedas de la justicia finalmente estaban girando, y yo ya no era su víctima. Era el testigo estrella de su fiscal. El calor de finales de agosto oprimía la ciudad como un peso. Estaba de pie fuera de la sala 3C del Tribunal Penal del Condado, vestido con un traje gris conservador que Margarita me había ayudado a elegir. Para parecer creíble, había dicho. Estable. A través de la puerta, oía el murmullo de la selección del jurado. 12 ciudadanos que decidirían el destino de mi hija. La fiscal Jimena Montero me encontró en el pasillo. Señor Herrera, lo llamarán esta tarde. Recuerde lo que practicamos. Claro, factual, sin emoción. Deje que las pruebas hablen. Asentí. Había ensayado mi testimonio durante semanas. Las declaraciones de apertura comenzaron a las 10 de la mañana. Me senté en la galería, observando. Jimena se paró frente al jurado. 7 mujeres, 5 hombres, edades que iban desde finales de los 20 hasta principios de los 70, maestros, ingenieros, trabajadores de tiendas, jubilados, gente común a punto de escuchar una historia extraordinaria. Este es un caso sobre codicia, desesperación y traición. Las pruebas demostrarán que Valeria Herrera y Mauricio usó sus apellidos, intentaron asesinar a Víctor Herrera,
el padre de 64 años de Valeria, envenenándolo con una combinación letal de medicamentos. ¿Por qué? Por la herencia, por dinero, por una casa de $850,000 que querían de inmediato. En lugar de esperar a que la naturaleza siguiera su curso, caminó hacia el estrado del jurado. Hizo contacto visual con cada persona. Víctor Herrera confiaba en su hija. La dejó vivir en su casa. La apoyó financieramente. Y ella le pagó esa confianza poniendo veneno en su café de la mañana. En la mesa de la defensa, Valeria estaba llorando. Mauricio permanecía impávido, tomando notas. Arturo Salas, el defensor público de Valeria, adoptó un enfoque más suave. Mi cliente cometió errores terribles, nacidos de la desesperación y la manipulación. Estaba bajo una presión financiera aplastante y la influencia controladora de Mauricio. Pero intento de asesinato, las pruebas mostrarán un trágico accidente, no la intención de matar. Linda Vázquez, la abogada de Mauricio, fue agresiva. Mauricio usó su apellido. Es inocente. Las pruebas demostrarán que Valeria Herrera actuó sola y ha tratado de implicar a mi cliente para desviar su propia culpa. Ya se estaban atacando entre ellos. El doctor Morales testificó primero. Explicó la toxicología con precisión clínica. Niveles de benzodiazepinas 3 veces la dosis terapéutica. Antihistamínicos en niveles tóxicos. En mi opinión profesional, esta combinación, en un hombre de la edad y el estado de salud del señor Herrera, probablemente causaría la muerte. La víctima sobrevivió debido a la pronta respuesta de emergencia. Salas intentó crear dudas en el contrainterrogatorio. ¿Podrían haberse combinado accidentalmente estos medicamentos? La combinación específica y la dosis hacen que el accidente sea extremadamente improbable. Esto requería conocimiento e intención. No pudieron hacerlo flaquear. La detective María Hernández guió al jurado a través de la investigación. Fotografías de frascos de medicamentos del motel. Capturas de pantalla de computadora. Dosis letal benzodiazepinas ancianos. ¿Cuánto tiempo tarda el envenenamiento en matar? Leyes de herencia del Estado. Varios miembros del jurado se inclinaron hacia adelante, interesados. Bruno Costa testificó sobre la vigilancia. La defensa objetó la admisibilidad. El juez Palacios dictaminó de inmediato. Cámaras instaladas en la propia casa del señor Herrera, solo en áreas comunes, son legales en este estado. Objeción desestimada. Luego reprodujeron las grabaciones. Mauricio y Valeria en mi cocina, susurrando. Si él sabe. Demasiado tarde ahora. Valeria miraba fijamente la mesa de la defensa, llorando. Mauricio apretó la mandíbula. Beatriz Salas testificó sobre haber escuchado discusiones violentas sobre dinero, y cómo Valeria luego afirmó que yo estaba perdiendo la cabeza, contrastando con las observaciones de Beatriz sobre mi clara competencia. Luego, la confesión grabada de Valeria. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Fue idea de Mauricio. Dijo que ibas a morir pronto de todos modos. Necesitábamos el dinero. Yo no quería hacerlo, pero estamos tan endeudados. Su voz llenó la sala, desesperada, culpable, condenatoria. En la mesa de la defensa, Mauricio le lanzó a Valeria una mirada de pura furia. Mi turno llegó después del almuerzo. Subí al estrado, levanté la mano derecha, juré decir la verdad. Jimena me guió a través de ello. La discusión, la mañana siguiente, el café. Valeria insistió en que lo bebiera. En 20 minutos, no podía mantenerme en pie. La habitación daba vueltas. Logré llamar al 911 antes de perder el conocimiento. Salas me contrainterrogó, intentando la compasión. Señor Herrera, ¿ama a su hija? La amaba. Mucho. La ama ahora. Amo a la hija que pensé que tenía. Pero la persona que me envenenó, no sé quién es. Intentó sugerir venganza. El cambio de testamento, el desalojo. Cambié mi testamento después de descubrir que ella intentó envenenarme. Eso no es castigo, es protección. Vázquez fue más agresivo. ¿No es cierto que contrató a un investigador para espiar a mi cliente? Contraté seguridad después de que alguien intentó matarme. Eso no es espiar, es supervivencia. No me quebré, no mordí el anzuelo. En contra del consejo de su abogado, Valeria testificó. Lloró, se disculpó,
Afirmó que nunca tuvo intención de hacer daño real. Amo a mi padre. Nunca lo querría muerto. Sí, hice el café, pero solo puse pastillas para dormir. Jimena la destruyó en el contrainterrogatorio. ¿Pastillas para dormir? Pero sus búsquedas en Internet incluían dosis letales y combinaciones que causan la muerte. Explique eso. Solo. Tenía curiosidad. No era mi intención. Tenía curiosidad sobre combinaciones letales el día antes de servirle a su padre un café que casi lo mata. Sin respuesta, Mauricio negó todo. Afirmó que Valeria actuó sola. Jimena reprodujo la grabación de él, discutiendo informes psiquiátricos falsos con el doctor Bravo. El jurado parecía escéptico. Los alegatos finales fueron poderosos. Jimena fue implacable. Intentaron asesinar a un hombre de 64 años por dinero. Fallaron solo porque Víctor Herrera fue lo suficientemente fuerte como para llamar al 911. No mostraron remordimiento hasta que fueron atrapados. Esto no es una tragedia familiar. Esto es un intento de asesinato por lucro financiero. El jurado deliberó durante 7 horas. Esperé. No salí del tribunal. Margarita se sentó conmigo en silencio. Finalmente, veredicto alcanzado. Regresamos a la sala. Todos de pie. ¿Pueden los acusados ponerse de pie, por favor? Se levantaron. Valeria temblando, Mauricio rígido. El presidente del jurado era un ingeniero de 54 años. Le temblaban ligeramente las manos. En el asunto del Estado contra Valeria Herrera, cargo 1. Intento de asesinato. Encontramos a la acusada. Culpable. Valeria se desplomó. Su abogado la sostuvo. Cargo 2. Conspiración para cometer asesinato. Encontramos a la acusada. Culpable. Los mismos veredictos para Mauricio. Permaneció inmóvil, rostro inexpresivo. El juez Palacios agradeció al jurado. Fijó la sentencia para 2 semanas después. Los alguaciles se los llevaron. Valeria miró hacia atrás, articulando sin sonido. Lo siento. Sostuve su mirada. Asentí una vez. Acuse de recibo. No perdón. Afuera, en las escaleras del tribunal, Margarita preguntó, ¿cómo te sientes? Lo consideré, como si pudiera respirar de nuevo. La sentencia era en 2 semanas, pero el veredicto era lo que importaba. Culpables. Ambos. Culpables. 2 semanas después, regresé a la sala 3C para la sentencia. Los mismos paneles de madera, el mismo sello estatal, pero todo se sentía diferente. La incertidumbre había desaparecido. El jurado había hablado. Ahora venía la cuenta. Los alguaciles trajeron a Valeria y Mauricio por separado. Uniformes naranjas, esposas, grilletes en los tobillos que hacían ruidos metálicos contra el suelo. Valeria había perdido peso. Parecía una década mayor que sus 36 años. Mauricio permanecía rígido, con la mandíbula apretada, negándose a mostrar debilidad. El juez Palacios revisó el caso brevemente. Estamos aquí para la sentencia en el asunto del Estado contra Valeria Herrera y Mauricio. Usó sus apellidos. Ambos declarados culpables por un jurado de intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato. La agente de libertad condicional Raquel Chávez presentó sus informes primero. Valeria, sin antecedentes penales, demuestra remordimiento. Participa en consejería en la cárcel. Mauricio, remordimiento mínimo. Continúa alegando inocencia. Patrón de irresponsabilidad financiera. Sus recomendaciones eran claras. Sentencia media para Valeria, rango alto para Mauricio. Jimena Montero se levantó para argumentar por el Estado. Señoría, este fue un intento premeditado de asesinato de un anciano por parte de su propia hija y yerno para obtener ganancias financieras. Investigaron dosis letales, administraron veneno, no mostraron remordimiento hasta que fueron atrapados. El Estado recomienda 15 años para Valeria Herrera y 18 años para Mauricio. Arturo Sala suplicó por Valeria. Sin antecedentes penales, presión financiera aplastante. La influencia manipuladora de Mauricio. Ya ha perdido a su padre, su libertad, su futuro. Linda Vázquez tenía menos con qué trabajar para Mauricio. Argumentó estrés financiero. Afirmó que él fue cómplice de Valeria en lugar de líder. Las grabaciones demostraban lo contrario.
Su argumento era débil y ella lo sabía. Entonces el juez Palacios me invitó a hablar. Caminé hacia el podio. Había escrito una declaración, pero no la usé. Las palabras vinieron sin guión. Señoría, esa mañana, cuando bebí el café que mi hija me preparó, confié en ella. Los padres confían en sus hijos. Esa confianza fue mi vulnerabilidad. La explotaron, no solo para robarme, sino para acabar con mi vida. Agarré los bordes del podio, no por nerviosismo, sino para anclarme. Sobreviví por casualidad y acción rápida. No mostraron remordimiento hasta que fueron atrapados. Intentaron destruir mi credibilidad. Intentaron que me declararan loco. Esto no fue un momento de debilidad. Fue calculado, planeado, ejecutado. Hice una pausa, miré a los ojos del juez. No pido venganza. Pido una justicia proporcional a lo que intentaron. Mi vida. Le dieron a Valeria la oportunidad de hablar. Se puso de pie temblando. Las lágrimas corrían. Señoría, lo siento mucho. Le pido perdón a mi padre, a este tribunal, a todos los que he herido. Estaba desesperada. Fui estúpida. Estuve mal. No espero el perdón. Solo quiero que mi padre sepa que lo amaba y que destruí ese amor con mis propias acciones. El turno de Mauricio. Su abogada le había rogado que mostrara remordimiento. No lo hizo. Señoría, sigo manteniendo que no tenía conocimiento de ningún envenenamiento. He sido condenado basándome en pruebas circunstanciales y el falso testimonio de mi esposa. La expresión del juez Palacios se endureció. Mauricio acababa de empeorar su situación. El juez se tomó su tiempo, revisando documentos en silencio. Luego miró a ambos acusados. He considerado todo lo presentado. Este fue un intento premeditado de asesinar a un anciano vulnerable para obtener ganancias financieras. La violación de la confianza familiar hace que esto sea particularmente atroz. Se dirigió a Valeria primero. Valeria Herrera, queda sentenciada a 12 años en el Departamento de Justicia Criminal del Estado, con elegibilidad para libertad condicional después de cumplir la mitad de su sentencia. Se le ordena además pagar una restitución a Víctor Herrera por la cantidad de $125,000. Valeria se desplomó. Su abogado la sostuvo. Mauricio, usó su apellido. Usted fue el arquitecto de esta conspiración. Su falta de remordimiento demuestra que representa un peligro significativo. Queda sentenciado a 15 años en el Departamento de Justicia Criminal del Estado, con elegibilidad para libertad condicional después de cumplir 2/3 de su sentencia. Se le ordena pagar una restitución a Víctor Herrera por la cantidad de $125,000. El mazo cayó. Final. Irreversible. Los acusados quedan bajo custodia en espera de traslado a la instalación estatal. Se levanta la sesión. Los alguaciles se acercaron. Valeria miró hacia atrás una última vez, articulando sin sonido. Lo siento. Sostuve su mirada. Asentí una vez. Acuse de recibo, no perdón. Mauricio miraba al frente mientras se lo llevaban. En el pasillo del tribunal, Jimena Montero me estrechó la mano. Se hizo justicia hoy, señor Herrera. Espero que esto le traiga algo de paz. Trae cierre. Eso es más valioso que la paz. Margarita me llevó a casa. No hablamos mucho. Las palabras no eran necesarias. Lo primero que hice al llegar a casa, cambiar cada cerradura de la casa. Puerta principal, puerta trasera, entrada lateral, garaje, nuevas llaves, nuevos mecanismos. El acto físico de reclamar mi espacio. Cada cerradura que instalé se sintió como sellar el pasado. Esa tarde, llegaron hombres de mudanzas, los acreedores ejerciendo sus derechos sobre las pertenencias de Valeria y Mauricio. Observé desde mi ventana cómo extraños sacaban muebles, aparatos electrónicos, cajas, el pago de deudas que nunca se saldarían por completo. Después de que se fueron, caminé por las habitaciones vacías. En el antiguo dormitorio de Valeria, encontré un objeto que habían pasado por alto. Una fotografía. Valeria a los 7 años. Sonrisa desdentada. Sosteniendo una tarjeta de San Valentín. Para papá, te quiero. La miré durante mucho tiempo. Esa niña se había ido. La mujer que me envenenó la había reemplazado. Pero esta fotografía era de antes. No la tiré. La puse en un cajón de mi oficina. No a la vista.
pero preservada. Un recuerdo de quién fue antes de convertirse en quién es. Esa noche, me senté en mi sala de estar. La casa estaba más silenciosa que antes, pero era un silencio pacífico. Preparé la cena, comí en la mesa, vi las noticias, actividades normales, pero se sentían diferentes ahora, más ligeras, libres. Una semana después, estaba sentado en mi porche trasero con el café de la mañana. Llegó el cartero. Entre las facturas, había un sobre del Centro Penitenciario Estatal, Módulo Montaña. La instalación de Valeria. Reconocí su letra. Mi primer pensamiento fue no abrirlo. Mi segundo pensamiento fue que evitarlo le daba poder. Lo abrí. 3 páginas. Tinta azul. Manchas de lágrimas visibles en el papel. Escribía sobre la prisión, la rutina, el aburrimiento, el miedo. Escribía sobre el arrepentimiento, recuerdos específicos de su infancia. Momentos en que estuve allí para ella. Escribía sobre entender ahora lo que la desesperación la llevó a hacer. Preguntaba si alguna vez podría perdonarla, si alguna vez la visitaría, si había alguna posibilidad de redención. Terminaba. No espero que respondas. No me lo merezco. Pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que te hice. Lo siento, papá. Lo siento mucho. La leí 2 veces. No sentí ira. Sentí reconocimiento. Estaba fríamente sufriendo las consecuencias y genuinamente arrepentida. Doblé la carta. La puse sobre la mesa. Más tarde ese día, me reuní con Margarita para almorzar. Un restaurante del centro. Un reservado tranquilo. Le mostré la carta. ¿Qué quieres hacer?, preguntó ella. No lo sé. Una parte de mí quiere perdonarla. Una parte de mí nunca podrá. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. Puedes reconocer su remordimiento sin perdonar el acto. Puedes tener compasión por su sufrimiento sin olvidar que ella lo causó. Hablamos de la casa. Había estado considerando venderla. Demasiados recuerdos. Cada habitación tiene ecos. ¿A dónde irías? A algún lugar más pequeño. Ya no necesito 300 metros cuadrados. Esa tarde, conduje hasta la oficina de la Fundación de Apoyo a Veteranos de la Región Central. Un edificio pequeño, mobiliario modesto, paredes cubiertas de cartas de agradecimiento de veteranos. Sara Martínez, la directora, me saludó calurosamente. No quiero esperar hasta haberme ido, le dije. Quiero empezar ahora. Propongo vender mi casa y donar una parte sustancial a la fundación. Quiero financiar un programa específico que apoye a víctimas de abuso de ancianos y violencia familiar. Gente como yo, que sobrevive pero necesita recursos para reconstruir. Sara se conmovió. Señor Herrera, podríamos crear un fondo con su nombre, ayudar a docenas de familias. Al día siguiente, el agente inmobiliario Tomás Ríos recorrió mi casa conmigo. Discutimos el valor de mercado, el cronograma de venta. Esta es una propiedad hermosa, dijo. Fue hermosa. Puede serlo de nuevo para alguien más. Me mostró 3 apartamentos. El tercero se sintió bien. 110 metros cuadrados. Vistas al centro de la ciudad desde un 10º piso. Manejable, seguro, sin trabajo de jardinería, sin recuerdos. Haz una oferta. Esa noche, me senté en mi escritorio con la carta de Valeria. Saqué papel de escribir. Escribí una respuesta. 1 página. Valeria, recibí tu carta. Creo que tu remordimiento es genuino. También creo que el daño que hiciste no se puede deshacer. No estoy listo para visitarte. Puede que nunca esté listo, pero reconozco que estás cumpliendo tu condena y enfrentando las consecuencias. Espero que uses estos 12 años para convertirte en alguien mejor que la persona que envenenó mi café. Es todo lo que puedo ofrecer por ahora. Víctor. La sellé. La dirigí al módulo montaña. Durante los días siguientes, ordené metódicamente donaciones a la caridad, descartando artículos con malas asociaciones, empacando cuidadosamente lo que quería conservar. Mientras empacaba mi oficina, encontré de nuevo la foto de infancia de Valeria. La miré durante mucho tiempo. Esa niña de 7 años con la sonrisa desdentada. La enmarqué con cuidado, la empaqué con documentos importantes. No para exhibirla, sino para guardarla. Esa niña existió. Fue real y cariñosa. Lo que pasó después no borra lo que vino antes.
Beatriz Salas me invitó a una cena de vecinos. Casi me niego, pero acepté. La velada fue sorprendentemente agradable. Los vecinos fueron amables, me trataron con normalidad. Me di cuenta de que había estado tan centrado en la justicia que me había olvidado de la vida. Así es como se ve seguir adelante. Pequeñas conexiones, interacciones normales, reconstruir la rutina. 2 semanas después de que llegara la carta de Valeria, Sara Martínez llamó. Víctor, la Junta aprobó el fondo. Lo llamaremos el Fondo de Justicia para Ancianos Víctor Herrera. Tu donación ayudará a las víctimas de abuso con apoyo legal, asistencia de vivienda, servicios de consejería. Sentí algo que no había sentido en meses. Propósito. No un propósito de venganza, sino un propósito constructivo. Una tarde de finales de septiembre, me senté en mi porche trasero por última vez como dueño de esta casa. Era el 28 de septiembre, la venta estaba pendiente, la compra del apartamento en proceso, la donación a la fundación estructurándose. Había enviado mi respuesta a Valeria. Breve, honesta, sin falsas promesas. Había hecho las paces con lo que pasó. No exactamente perdón, pero sí aceptación. Intentaron matarme. Sobreviví. Enfrentaron la justicia. Recuperé mi vida. Pensé en los últimos 8 meses. El envenenamiento, la investigación, el juicio, la justicia, las secuelas, Valeria en prisión, Mauricio en prisión, mi casa vendiéndose, mi nuevo apartamento, mi trabajo caritativo por delante. No me sentía feliz. La felicidad parecía demasiado simple. Me sentía asentado, completo. La taza de café en mi mano estaba casi vacía. Café que hice sin miedo. Me levanté, entré, lavé la taza, apagué las luces. Mañana me reuniría con los de la mudanza. Mañana empezaría a empacar para el nuevo lugar. Mañana daría otro paso adelante. Pero esta noche, simplemente existía, un sobreviviente, no una víctima, no un vengador, solo un hombre que se negó a dejar que un intento de asesinato definiera el resto de su vida. Cerré la puerta trasera, la aseguré con mi nueva llave y me dirigí a la cama. La casa estaba en silencio. El futuro era incierto, pero era mi futuro. Y eso era suficiente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.